¿Y si te dijera que no estás estancado, sino incubando? Que esa sensación de no avanzar no es fracaso, sino una señal de que algo dentro de ti está a punto de romperse, para renacer. Hay una etapa en el proceso de transformación que casi nadie soporta. La etapa silenciosa. Donde nada parece moverse. Donde el mundo no aplaude. Donde tus esfuerzos no tienen testigos ni resultados visibles. Y todo dentro de ti grita que tal vez no estás hecho para lograrlo. Pero no es verdad. Lo que pasa es que nadie nos enseñó a reconocer este momento. Nadie nos advirtió que el cambio real, el que te transforma desde la raíz, no comienza con motivación, ni con claridad, ni con reconocimiento. Comienza con hartazgo. Con ruptura. Con esa incomodidad silenciosa que ya no te deja sostener la versión antigua de ti. Stephen Covey lo llamó liderazgo personal. La capacidad de guiarse a uno mismo cuando todo es incertidumbre. Y esa capacidad no se construye con información, se construye con decisión. Decisión de parar. De callar. De resistir la necesidad de hacer ruido solo para sentir que estás avanzando. Pero eso cuesta. Porque estamos entrenados para mostrar, para explicar, para correr. Y cuando el silencio llega, ese silencio que no pide nada pero lo cuestiona todo, entramos en pánico. Creemos que algo está mal. Que perdimos el rumbo. Que deberíamos estar más adelante. Y no. No deberías estar más adelante. Deberías estar exactamente donde estás. En ese punto incómodo donde tu alma empieza a gritar lo que llevas años postergando. Este momento, aunque duela, aunque no lo entiendas, es el umbral. Lo que sientes no es estancamiento. Es reordenamiento. Y sí, es caótico. Porque estás soltando piezas que ya no encajan, pero aún no tienes el mapa de lo nuevo. Ahí es donde la mayoría abandona. Porque no hay nada que mostrar. No hay resultados que presumir. No hay avances que compartir. Solo hay un silencio denso. Y si no estás listo para habitarlo, te va a romper. Pero si eliges quedarte. Si eliges respirar dentro de ese vacío sin buscar salidas rápidas. Te vas a volver alguien que no necesita validación para actuar. Ni motivación para cumplir. Ni compañía para sostenerse. Covey decía que las personas reactivas viven esperando que el mundo les dé permiso para avanzar. Pero las personas proactivas, las que cambian de verdad, actúan desde dentro, en silencio, sin garantías. Y ese eres tú, si decides no escapar. Yo también lo viví. Ese punto donde todo en mi vida parecía detenido. Había dejado de hacer lo que ya no resonaba conmigo, pero aún no sabía qué venía después. Era un limbo. Y ese limbo me consumía, porque no entendía que ese vacío era parte del proceso. El silencio me obligó a ver lo que nunca había querido enfrentar. A escucharme. A observar cómo mis decisiones estaban construidas sobre expectativas ajenas. Y fue ahí, en esa quietud forzada, donde descubrí que mi verdadero avance no dependía de nuevos resultados, sino de nuevas raíces. Porque lo que se construye en silencio, no se destruye con cualquier viento. Y tú estás justo ahí. En ese lugar incómodo, pero necesario. Donde ya no puedes fingir que estás bien. Donde no puedes seguir repitiendo excusas. Donde solo hay dos caminos, distraerte o transformarte. Y si estás escuchando esto, ya elegiste. Elegiste quedarte. Elegiste resistir la prisa. Elegiste entrar al silencio. Ahora te toca confiar. No en el resultado, sino en el proceso. Porque esta etapa, aunque nadie la vea, está moldeando algo dentro de ti que el mundo no entenderá hasta que lo vea. Y cuando lo vea, no hará falta explicar nada. Porque tu presencia hablará por ti. Ese es el poder del silencio. Y ese es el primer principio que marcará tu nuevo camino. Uno de los errores más comunes, y más costosos, es creer que para avanzar necesitas ser notado. Que para que tu cambio sea legítimo, alguien tiene que verlo. Que si no lo compartes, no cuenta. Que si no lo celebran, no vale. Pero no. Ese pensamiento es una trampa. Y Stephen Covey lo advirtió. Cuando dejas que tu valor dependa de los demás, pierdes tu centro. Te conviertes en alguien reactivo. En alguien que vive a través del espejo social.
Y entonces ya no actúas desde tus principios, sino desde la expectativa ajena. Eso desgasta. Porque cada paso que das necesita validación. Cada avance que haces necesita testigos. Y si no los tienes, sientes que te estás quedando atrás. Yo viví así mucho tiempo. Anunciaba mis decisiones antes de tomarlas. Mostraba mis avances antes de consolidarlos. Hablaba de mis cambios antes de encarnarlos. Y por un momento me sentía bien. Recibía aplausos, atención, reconocimiento. Pero todo era frágil. Porque en el fondo, no había construido nada. Solo había proyectado una imagen. Y cuando esa imagen no se sostenía con hechos, llegaba la culpa, la presión, la necesidad de actuar para no quedar mal. No por convicción, sino por apariencia. Covey insistía. La integridad personal es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y eso solo puedes lograrlo si dejas de vivir para ser visto. Y empiezas a vivir para ser coherente. Porque cuando haces las cosas para demostrar, te vuelves esclavo de la percepción. Pero cuando las haces desde tu verdad, te vuelves libre. ¿Y qué pasa cuando eliges no mostrar tu proceso? Cuando decides avanzar sin publicar, sin justificar, sin pedir permiso. Lo que pasa es que recuperas el poder. Ese poder que habías entregado a cambio de atención. Ese poder que se había diluido en palabras vacías. Ese poder que solo puedes recuperar cuando dejas de explicarte y simplemente haces. Sí, puede que nadie lo note al principio. Puede que incluso piensen que te estás alejando. Que estás desaparecido. Pero no estás ausente. Estás presente, en ti. Estás trabajando sin distracciones. Estás sembrando sin testigos. Estás afinando tu visión sin ruido. Y eso, aunque pocos lo comprendan, es lo que realmente transforma una vida. El mundo hoy premia la visibilidad, no la coherencia. Pero la visibilidad sin sustancia no cambia nada. Es solo humo. Es solo ego alimentado de momento. Y cuando el momento pasa, te quedas vacío. Expuesto. Desconectado. Lo sé porque lo viví. Y tuve que aprenderlo con dolor. Tuve que retirarme. Callar. Observar. Reorganizar. Y aceptar que lo más valioso que tenía no era lo que podía mostrar. Era lo que podía sostener en silencio. Porque lo que nadie ve, pero tú trabajas cada día con intención, disciplina y coherencia. Es exactamente lo que más te define. Y ahí comienza la verdadera reconstrucción. Cuando dejas de usar tu progreso como un espectáculo. Y lo conviertes en un pacto personal. Covey decía que las decisiones más importantes no se toman en público. Se toman en privado. Cuando estás a solas contigo mismo. Con tu conciencia. Con tus valores. Y es ahí donde recuperas la claridad. No cuando todos te aplauden. Sino cuando tú, en lo profundo, sabes que estás haciendo lo correcto, aunque nadie lo entienda. Porque el crecimiento real no necesita eco. Necesita raíces. Necesita intención. Necesita repeticiones silenciosas. Esas que no subes a redes, pero repites todos los días con una firmeza brutal. Y cuando esa repetición se convierte en identidad, ya no necesitas explicarte. Tu forma de estar en el mundo lo dice todo. Así que si hoy estás construyendo en silencio, si nadie sabe lo que estás haciendo, si nadie aplaude lo que estás logrando, no cambies nada. Estás en el camino correcto. No interrumpas tu proceso por la ansiedad de mostrar. No sacrifiques tu avance por una reacción rápida. No confundas visibilidad con transformación. Hay un poder inmenso en avanzar sin ser visto. Porque lo que el mundo no ve, no puede tocar. No puede contaminar. No puede sabotear. Tu proceso es tuyo. Y si lo respetas, él te va a sostener cuando llegue la tormenta. Porque cuando llegue el momento de mostrar, no tendrás que convencer a nadie. Los resultados hablarán por ti. Ese es el poder de la coherencia silenciosa. Y ese es el segundo principio que te está moldeando ahora. La mayoría espera sentirse listo para actuar. Motivado. Inspirado. Alineado. Pero esa espera es el motivo por el cual tantos no cambian nunca.
Porque no se trata de querer hacerlo. Se trata de hacerlo aunque no quieras. Aunque no tengas energía. Aunque no veas resultados inmediatos. Aunque nadie lo esté mirando. Stephen Covey lo explicó sin rodeos. Las personas efectivas no dependen de su estado emocional momentáneo. Actúan desde sus principios, no desde su estado de ánimo. Hacen lo que toca, no lo que apetece. Y esa simple diferencia lo cambia todo. Cuando vives esperando a sentirte bien para avanzar, estás construyendo sobre un terreno inestable. Tu progreso se vuelve frágil. Tu disciplina se convierte en algo condicional. Y tu visión en un deseo más que en una realidad en construcción. Yo viví atrapado ahí durante años. Cada vez que sentía entusiasmo, hacía todo. Y cada vez que ese entusiasmo se iba, porque siempre se va, dejaba de hacer. Volvía a empezar. Volvía a planear. Volvía a esperar el momento adecuado. Pero nunca llegaba. Hasta que comprendí algo que me golpeó por dentro. Si no eres capaz de actuar sin motivación, no estás comprometido. Estás entretenido con la idea de cambiar, pero no has decidido hacerlo de verdad. El compromiso real no se demuestra con intención, se demuestra con constancia. Con ese tipo de disciplina silenciosa que nadie ve, pero tú sabes que está ahí. Porque aparece cada día, sin importar cómo te sientas. Covey hablaba de vivir con proactividad. Eso no significa estar siempre activo. Significa elegir actuar desde lo que decidiste, no desde lo que sientes en el momento. Significa poner tus principios por encima de tus emociones. ¿Y sabes qué descubrí cuando empecé a vivir así? Que la motivación aparece como consecuencia, no como condición. Que cuando haces lo que debes, incluso sin ganas, tu energía cambia. Tu enfoque se afila. Tu identidad se fortalece. Porque te estás demostrando a ti mismo que ya no eres alguien que necesita estar inspirado para avanzar. Eres alguien que cumple. Que ejecuta. Que sostiene. Y eso cambia toda tu relación contigo. Porque mientras los demás buscan sentirse listos, tú ya estás haciendo. Mientras otros esperan el momento ideal, tú estás creando el momento. Mientras otros se excusan, tú construyes. Sí, es incómodo. Porque al principio se siente como si estuvieras forzándote. Como si fueras en contra de tu voluntad. Pero no es así. Lo que estás haciendo es reeducar tu mente. Estás desinstalando años de reacción emocional y estás instalando dirección interna. Y eso, esa reprogramación diaria, se hace con repetición. Con rituales. Con decisiones firmes, no con sensaciones pasajeras. Cada mañana en la que haces lo que toca aunque no tengas ganas, estás reforzando una identidad nueva. Una identidad que no se rinde. Una identidad que no necesita ruido para funcionar. Una identidad que, como decía Covey, es guiada por una brújula, no por un reloj. Porque esto no se trata de rapidez. Se trata de dirección. Se trata de profundidad. Y eso no se construye con euforia. Se construye con disciplina. Y la disciplina real no es heroica. Es repetitiva. Es aburrida. Es silenciosa. Es levantarte a la hora que dijiste. Es entrenar cuando no hay ganas. Es decir no a lo que distrae. Es avanzar cuando nadie lo ve. Es comer bien, estudiar, trabajar, pensar con claridad, aunque el cuerpo quiera lo contrario. Y esa acumulación de pequeñas decisiones sin testigos. Es lo que te vuelve imparable con el tiempo. Porque mientras otros se reinventan cada lunes, tú estás afilando tu enfoque. Mientras otros necesitan validación, tú necesitas propósito. Y mientras otros buscan motivación, tú simplemente haces lo que toca. Y no es porque seas de hierro. No es porque no sientas resistencia. Es porque decidiste ser más fuerte que tus excusas. Covey lo llamaba liderar desde adentro. Y ese liderazgo no se mide por cuánto haces cuando todo está bien, sino por cuánto sostienes cuando nada parece moverse. Ese es el punto al que estás llegando ahora. Y sé que no es fácil. Pero si llegaste hasta aquí, es porque ya no te interesa vivir condicionado por tu estado de ánimo. Ya no quieres depender del exterior. Ya no buscas empujones temporales. Quieres cambio real. Y ese cambio solo ocurre cuando ejecutas. Aunque no tengas ganas. Aunque no haya música de fondo.
aunque todo por fuera parezca igual. Porque por dentro, ya no lo es. No todo lo que escuchas merece ser guardado. No toda opinión vale lo mismo. Y no toda voz externa merece tener poder sobre tu camino. Stephen Covey lo decía con claridad. Las personas verdaderamente efectivas se guían por sus principios, no por la presión del entorno. Y eso significa aprender a protegerte del ruido, antes de que ese ruido te saque de tu eje. Porque tarde o temprano va a pasar. Cuando empieces a cambiar de verdad, no en palabras, sino en decisiones, vas a incomodar. A alguien no le va a gustar. A alguien le vas a parecer raro. Distante. Frío. Y te lo van a decir. Y si no estás firme por dentro, vas a empezar a cuestionarte. Te vas a preguntar si estás exagerando. Si tal vez deberías bajar el ritmo. Si estás haciendo las cosas mal solo porque otros no las entienden. Y es ahí donde muchos abandonan. No porque no puedan con el proceso, sino porque no pueden con la mirada ajena. Porque quieren avanzar sin incomodar. Crecer sin ser juzgados. Decidir sin decepcionar a nadie. Pero eso es imposible. Covey decía que vivir con propósito requiere el coraje de decepcionar al mundo, si eso significa ser fiel a ti mismo. Y ese coraje no nace de la rabia. Nace de la claridad. Nace de saber que este proceso es tuyo. Que tu vida no necesita ser entendida por los demás para tener sentido. Que tus decisiones no están abiertas al debate de quien no vive tus consecuencias. Porque nadie va a pagar el precio por ti. Nadie va a cargar con tus dudas a las 3 de la mañana. Nadie va a sostener tus hábitos cuando tu motivación se derrumbe. Solo tú. Y por eso, si no aprendes a proteger tu proceso, lo vas a perder. El mundo tiene muchas voces. Voces que opinan, que critican, que proyectan sus miedos como si fueran verdades. Y si tú no estás definido por dentro, vas a adaptar tu camino a las inseguridades de otros. Yo lo hice. Avanzaba con fuerza hasta que alguien cuestionaba mi dirección. Entonces dudaba. Entonces frenaba. Entonces modificaba lo que ya había elegido solo para encajar. Y cada vez que lo hacía, perdía una parte de mí. Una parte que me había costado años construir. Hasta que me harté. Y decidí que mi vida no iba a estar sujeta a votación. Que no iba a pedir permiso para ser quien necesitaba ser. Que no iba a explicar cada paso a quienes solo observaban desde la comodidad de no hacer nada. Covey lo llamaba integridad interna. El compromiso inquebrantable con tu visión, aunque nadie más la vea. Y ese compromiso exige silencio. Exige selección. Exige que aprendas a guardar tus decisiones en un espacio sagrado, lejos de las voces que solo quieren opinar, pero nunca se han atrevido a construir. Porque mientras tú estás levantando tu nueva identidad con cada acción, otros solo están observando, esperando que falles, que te canses, que regreses a la versión que les resultaba cómoda. Y no es por maldad. Es porque tu crecimiento les recuerda que ellos también podrían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Por eso, cuanto más avanzas, más importante es blindarte. Blindarte de la crítica pasiva. De la comparación. De la presión por encajar. Blindarte incluso del elogio superficial que te distrae y te hace dudar de si lo haces por ti o por ser aplaudido. Hoy, cada vez que tomo una decisión importante, me hago esta pregunta. ¿Esto lo elijo porque lo siento correcto o porque alguien más lo espera de mí? Y si la respuesta no es mía, la descarto. Porque si no viene de mí, no puede sostenerme. Eso no me volvió arrogante. Me volvió libre. Libre de tener que convencer. Libre de tener que explicar. Libre de cargar con la expectativa ajena como si fuera responsabilidad mía. Y cuando haces eso, todo cambia. Tu energía se ordena. Tu visión se afila. Tu entorno se depura. Sí, algunos se alejan. Sí, otros te critican. Sí, hay miradas incómodas. Pero no te mueres. Te defines. Y en ese acto, en ese aparente rechazo, encuentras tu fuerza. Esa fuerza que Covey decía que solo aparece cuando eliges actuar desde tu centro, y no desde la presión externa. Así que protege tu proceso. No lo expongas innecesariamente. No lo pongas sobre la mesa para que cualquiera opine.
No entregues tus decisiones a quien no tiene el coraje de hacer las suyas. Este camino no necesita aprobación. Necesita claridad. Necesita foco. Necesita silencio. Y si tienes eso, nada de lo que digan podrá detenerte. Hay un momento en todo proceso de transformación en el que ya no basta con actuar. Tienes que escuchar. Pero no a los demás. A ti. Y eso, aunque suene sencillo, puede ser la parte más desafiante del camino. Stephen Covey decía que las personas altamente efectivas desarrollan una escucha profunda, no solo hacia los otros, sino hacia su propia conciencia. Porque todo cambio que no nace de la comprensión interna termina siendo una reacción superficial. Y lo que se construye desde la reacción no se sostiene. La mayoría de las personas no escuchan. Hablan. Explican. Justifican. Compiten por tener la razón. Incluso cuando están en silencio por fuera, su mente sigue gritando por dentro. Y eso los desconecta. Porque cuando todo el ruido está afuera, es imposible oír lo que realmente importa. Esa voz interna que no grita, pero nunca miente. Yo pasé años ignorando esa voz. Cada vez que algo me incomodaba, lo cubría con actividad. Hacía más. Me ocupaba. Me distraía. Creía que si seguía avanzando, eventualmente todo se alinearía. Pero no lo hacía. Porque no era avance real. Era evasión. Covey lo decía con claridad brutal. Si la escalera no está apoyada en la pared correcta, cada paso que das solo te lleva más rápido al lugar equivocado. Y eso fue lo que me pasó. Estaba subiendo. Pero no sabía hacia dónde. Tenía logros, pero no paz. Tenía proyectos, pero no propósito. Hasta que me detuve. No porque quisiera, sino porque todo dentro de mí colapsó. Y en ese colapso descubrí algo que nadie me había enseñado. El silencio no solo sirve para descansar. Sirve para revelar. Para sacar a la superficie todo lo que evité mirar por años. Dolor. Autoengaño. Contradicciones. Hábitos incoherentes. Excusas muy bien justificadas que me estaban robando años de vida. Y escucharlo fue duro. Porque no podía culpar a nadie. Porque la única voz que hablaba era la mía. Pero también fue liberador. Porque en ese silencio interno encontré algo que había perdido. El poder de decidir con claridad. No desde el miedo. No desde la prisa. No desde la necesidad de demostrar. Desde mí. Y ahí empezó un nuevo tipo de transformación. Una que no requería motivación externa. Una que no necesitaba testigos. Una que no dependía de rutinas perfectas, sino de alineación interna. Covey enseñaba que los principios correctos actúan como una brújula interior. Pero para usar esa brújula, tienes que detener el ruido. Tienes que estar dispuesto a incomodarte con lo que sientes. Tienes que observarte con honestidad, sin juzgarte, pero sin engañarte tampoco. Y eso solo ocurre en silencio. Porque cuando hablas demasiado, no escuchas. Cuando te defiendes todo el tiempo, no aprendes. Y cuando no haces espacio para escucharte, repites lo mismo, creyendo que estás evolucionando. Por eso, si ahora mismo sientes que algo en tu interior está inquieto, que una parte de ti ya no encaja con tu entorno, con tus decisiones, con tus rutinas, escucha. Apaga el ruido. Apaga la necesidad de tener razón. Apaga la urgencia de avanzar por avanzar. Y escucha. Escucha tu cuerpo. Escucha tu cansancio. Escucha tu entusiasmo olvidado. Escucha lo que se repite en tu mente cada noche antes de dormir. Escucha la intuición que has ignorado por miedo a equivocarte. Porque esa voz es tuya. Y mientras más la escuches, más fuerte se vuelve. Sí, al principio es incómoda. Te va a decir verdades que no quieres oír. Te va a pedir que dejes lo que ya no tiene sentido. Te va a confrontar. Pero también te va a guiar. Porque esa voz no te grita. Te dirige. Te recuerda quién eres y quién decidiste ser. Y eso, en un mundo lleno de ruido, velocidad y apariencias. Es una ventaja imposible de explicar, pero imposible de ignorar. Hoy, antes de cada gran decisión, no busco opiniones. Busco silencio. No para escaparme,
sino para afinar. Y ahí, en esa pausa deliberada, recibo más claridad que en 1000 consejos. Covey hablaba de vivir desde adentro hacia afuera. Y eso solo es posible si aprendes a habitarte. Si te vuelves un espacio seguro para ti mismo. Si haces del silencio una herramienta, no una amenaza. Porque cuando sabes escucharte, ya no necesitas impresionar. Cuando sabes escucharte, ya no negocias contigo. Y cuando sabes no necesitas hacer más cosas. Necesitas repetir las correctas. Vivimos en una cultura obsesionada con lo nuevo. Nueva meta. Nueva rutina. Nuevo método. Nueva promesa. Y por eso mismo, pocas personas cambian de verdad. Porque saltan de impulso en impulso. De motivación en motivación. De estrategia en estrategia. Pero nunca se quedan el tiempo suficiente como para transformarse. Stephen Covey lo decía con claridad. Las cosas importantes rara vez son urgentes. Y las cosas urgentes rara vez son importantes. Y entre esas cosas importantes, pero invisibles, está la repetición. La práctica diaria. La acción sostenida sin aplausos. El esfuerzo silencioso que nadie nota, pero que lo cambia todo. El verdadero cambio no ocurre el día en que decides comenzar. Ocurre el día en que decides continuar, aunque nadie lo vea. Aunque no haya resultados. Aunque no haya motivación. Ese tipo de repetición, la incómoda, la aburrida, la silenciosa, es la que forma carácter. La que construye identidad. La que borra versiones antiguas de ti y forja una nueva desde la raíz. Yo lo entendí tarde. Durante años fui adicto a lo nuevo. Me emocionaba rápido. Comenzaba con intensidad. Me llenaba de entusiasmo, por unos días. Y luego me apagaba. Buscaba variedad porque no había construido profundidad. Saltaba de meta en meta porque no había aprendido a sostener nada. Y eso me daba la ilusión de estar avanzando. Cuando en realidad solo estaba girando en círculos. Covey enseñaba que el dominio personal no es una inspiración ocasional. Es una repetición constante. Y que si quieres resultados extraordinarios, tienes que enamorarte del proceso ordinario. Y ese proceso, casi nunca se ve. Son madrugadas sin aplausos. Es disciplina cuando nadie te observa. Es seguir entrenando, escribiendo, estudiando, trabajando. Cuando todo en ti quiere distraerse. Pero esa acumulación de actos pequeños y silenciosos es lo que marca la diferencia. Porque el talento se diluye sin hábito. Y el potencial muere sin repetición. Hoy puedo decirlo con certeza. No hay nada más poderoso que una persona que repite con intención. Porque cada repetición es un voto a favor de su nueva identidad. Cada mañana en que te levantas cuando dijiste. Cada comida que eliges con conciencia. Cada vez que no cedes a una excusa. Cada sí firme. Cada no necesario. Todo eso, aunque nadie lo sepa, aunque no haya testigos, aunque no subas una sola historia. Te está reprogramando. Y lo más importante, te está haciendo confiable para ti. Porque la verdadera confianza no nace de lo que proyectas. Nace de lo que repites. Nace de verte cumpliendo con lo que prometiste, incluso cuando no tienes ganas. Nace de saber que, pase lo que pase, tú vas a sostenerte. Eso te vuelve peligroso. Porque mientras otros cambian de dirección con cada emoción, tú te mantienes. Mientras otros necesitan ser motivados, tú ya estás entrenado. Y mientras otros buscan resultados rápidos, tú ya estás sembrando profundo. Covey lo llamaba afilar la sierra. Renovarte constantemente a través de hábitos intencionales. No como una moda. No como un experimento. Sino como un sistema de vida. Y cuando haces de la repetición tu forma de habitar el mundo no tiene otra opción que adaptarse a ti. Pero aquí hay una verdad que necesitas aceptar. Al principio no va a parecer que estás avanzando. Los cambios serán mínimos. Las recompensas serán invisibles. La mente va a querer distraerte. El cuerpo va a resistirse. Y el entorno probablemente ni se dé cuenta. Pero tú sí. Tú vas a notar que ya no eres quien solías ser. Que ya no reaccionas igual. Que ya no te saboteas como antes. Que algo dentro de ti se volvió más firme. Más claro.
más decidido. Y eso, esa solidez silenciosa, no se compra. Se entrena. Se repite. Se cultiva. Día tras día. Paso tras paso. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no tienes que forzarte. Porque lo que antes era esfuerzo, ahora es naturaleza. Lo que antes era incómodo, ahora es parte de ti. Y ahí es donde sucede la magia. No por un momento heroico, sino por 1000 actos anónimos. No por una gran transformación, sino por una rutina que nunca abandonaste. Así que no busques algo nuevo. Profundiza. No saltes al siguiente hábito. Afina el que ya tienes. No pienses en lo que te falta. Honra lo que ya estás haciendo. Porque si eres capaz de repetir en silencio, vas a convertirte en alguien que no necesita motivación, ni validación, ni permiso. Vas a convertirte en alguien imparable. Escucharte, ya no te pierdes. Así que si estás en una etapa donde todo afuera está confuso, regresa a ti. Cierra la puerta. Respira. Y escucha. No vas a encontrar todas las respuestas hoy, pero vas a encontrar la única que necesitas. La que viene de ti. Y esa, aunque no se vea, te cambia para siempre. No hay nada más frágil que una nueva identidad sin protección. Porque cambiar es difícil. Pero mantenerse cambiado, eso es otra liga. Stephen Covey decía que las personas verdaderamente transformadas no solo actúan diferente, piensan diferente, se mueven diferente, se protegen diferente. Porque el entorno, los viejos hábitos, las relaciones pasadas, los pensamientos automáticos, todo va a intentar llevarte de regreso a lo conocido. Y si tú no estás blindado por dentro, si tu nueva identidad no está sostenida con compromiso profundo, vas a ceder. Vas a retroceder. Vas a repetirte. ¿Te ha pasado? Comienzas a avanzar. Te sientes más fuerte. Más enfocado. Más tú. Pero basta un día malo. Un comentario malintencionado. Un momento de estrés. Y sin darte cuenta, vuelves a hablar como antes, a reaccionar como antes, a pensar como antes. Y eso duele. No porque fallaste, sino porque por un segundo dejaste de ser quien ya habías decidido ser. Ese es el punto más delicado de todo proceso. No el principio. No el pico de motivación. Sino ese momento en que la vida te prueba. Donde todo parece empujarte hacia atrás. Donde nadie te ve. Y tú mismo te cuestionas si todo esto tiene sentido. Yo estuve ahí más veces de las que quisiera admitir. Avanzaba semanas. Y en un solo día, un descuido, un impulso, una duda, me hacía sentir que había vuelto al punto cero. Y por mucho tiempo me castigué por eso. Hasta que entendí algo que Covey enseñaba. El fracaso no está en caer. El fracaso está en dejar de levantarte. Y más que eso, el verdadero crecimiento no se nota cuando todo va bien. Se nota cuando estás al borde de rendirte y eliges no hacerlo. Y eso, esa elección, necesita preparación. Blindar tu nueva identidad no es una declaración de poder. Es una estrategia. Una decisión diaria. Una responsabilidad contigo mismo. Porque si no blindas tu proceso, lo vas a traicionar. Y no por maldad, sino por descuido. Blindarte significa diseñar tu entorno para proteger tu avance. Significa decir no antes de estar tentado. Significa evitar conversaciones que te drenan. Eliminar accesos que te regresan. Cerrar puertas que ya no te llevan a ningún lado. Y sobre todo, significa tener rituales de regreso. Pequeños actos que te recuerdan, cada día, quién ya no eres. Y quién decidiste ser. Porque sí, va a haber días malos. Va a haber retrocesos. Va a haber pruebas. Pero si tú tienes claro tu código interno, si tienes un lenguaje contigo mismo que te levanta, que te reconecta, que te enfoca, ya no te perderás por completo. Te caerás, sí. Pero caerás como alguien que sabe cómo volver. Covey hablaba de vivir con visión basada en principios. Eso significa que, incluso cuando todo se tambalea, tú no actúas por impulso. Actúas por decisión.
Porque estás comprometido con tu identidad, no con tus emociones. Yo hice de eso mi ancla. Creé pequeñas frases que me devuelven. Espacios físicos donde solo existe la versión que elegí ser. Personas con las que solo hablo como quien ya me convertí. Y rutinas que sostienen mi claridad, incluso cuando la motivación se va. Eso me salvó. Porque entendí que no basta con decidir ser alguien nuevo. Hay que proteger esa versión. Hay que blindarla como algo sagrado. Porque nadie más lo va a hacer por ti. Y si tú no lo haces, todo lo que lograste se puede evaporar. Este acto final no es romántico. No tiene fuegos artificiales. No se nota en redes. Pero es el más importante. Es la diferencia entre transformar tu vida o solo haber tenido una buena racha. Y tú no estás aquí por una racha. Estás aquí por una vida distinta. Estás aquí porque ya probaste lo otro. Y sabes que no quieres volver. Así que recuerda esto. No estás solo. No estás fallando. No estás repitiéndote. Estás construyendo una versión de ti que nunca antes existió. Y por eso duele. Y por eso cansa. Y por eso es tan importante protegerla. Haz de tu rutina una fortaleza. Haz de tu silencio un escudo. Haz de tu compromiso una armadura. Y cuando todo a tu alrededor intente devolverte al pasado, mantente. Porque ya decidiste. Y cuando una decisión nace del alma, el mundo entero puede gritar, pero tú no te mueves. Porque ahora sabes lo que eres capaz de sostener. Y sabes que nunca más vas a volver a ser quien un día te juraste dejar atrás. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo. Y lo sabes. Porque nadie escucha en silencio durante tanto tiempo si no está dispuesto a reconstruirse. Nadie atraviesa estas palabras si no lleva dentro una urgencia más fuerte que la distracción, más firme que el miedo, más clara que la duda. Esta no fue una reflexión más. Fue una confirmación. De que tú ya elegiste. De que tú ya sabes lo que estás dejando atrás. Y aunque aún no lo tengas todo resuelto, ya no puedes volver a vivir como antes. Stephen Covey enseñaba que vivir con integridad no es vivir perfecto. Es vivir alineado. Con tus valores. Con tu visión. Con esa voz interna que no grita, pero no se equivoca. Y si estás aquí, es porque ya no estás disponible para versiones débiles de ti mismo. No estás buscando más ruido. Estás construyendo presencia. Disciplina. Una vida tan sólida que ya no necesita explicarse, ni defenderse, ni exhibirse. Solo necesita cumplirse. Día tras día. En silencio. Y si estas palabras te tocaron, suscríbete ahora. Este canal es para los que ya no quieren avanzar por fuera, pero estancarse por dentro. Aquí no hay motivación vacía. Aquí hay dirección, identidad y transformación. Y si esta fue una conversación que te sostuvo, el próximo video te va a preparar para lo que viene. Míralo ahora. Porque cuando una decisión nace del alma, no se aplaza.